Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, porque aunque somos pocos, somos los buenos. Así que, lo primero, el saludo de nuestro presidente desde allá, desde México, porque los saludos llegan, aunque él se resiste en volver, se ve que le tratan bien por allí. Envío un saludo a todos los presentes, al conferenciante, a los componentes de la mesa, y que está deseando ocupar este sitio. Bien, hoy tenemos una conferencia interesante y solo voy a dar del conferenciante unas brevísimas pinceladas, porque luego él tiene mucho que decir y yo no quiero robarle tiempo. Don Anselmo Santos, un salmantino de pro, fue oficial de artillería y dejó el ejército por el mundo civil. Se licenció en Ciencias Políticas con una tesis sobre la Revolución Portuguesa de 1974. Además de publicar artículos diversos en el país, ha participado como ponente en varios foros sobre transición rusa celebrados en Moscú, Madrid y otras ciudades. Sobre el mismo tema ha publicado una larga serie de artículos en 5 días. Buen conocedor de Rusia y su cultura. Resumió su visión del alma rusa en el libro En Rusia todo es posible, en 2003. Y hoy nos va a hablar sobre 3 fases de la Revolución Rusa. Una primera fase, que son los decembristas de 1825, la segunda, 1905, y la tercera, sobre la tercera fase, por la redundancia, la Revolución de Octubre de 1917, que se celebra, pues naturalmente estamos en el centenario. Y ya sin más, eso es, me dejo la palabra porque yo quiero escucharle también, no quiero robarle tiempo, entonces... Bueno, buenas tardes. A mí me enredan esta familia de la dirección del Centro Asturiano para que dé charlas y ya no sé qué contaros, pero bueno, vamos a hablar de la Revolución Rusa. Empezó realmente en 1825. Como saben, Napoleón invadió Rusia en el año 1812. El zar Alejandro I, que era el nieto de Catalina de Grande, el nieto preferido de Catalina de Grande, no era tonto, era menos tonto que otros zares, pero claro, al ser muy joven, pues toda la gente un poco mayor le estorbaba. Eso pasa en las mejores familias. ¿Cuántas veces hemos visto comercios que han funcionado perfectamente, se ha muerto el patrón y lo primero que hace el heredero es poner en la calle a los dependientes que tienen más de 50 años? Bueno, pues aquí lo que hizo fue, con el mejor general que tenía, que era Kutuzov, pues lo mandó a su casa. Entonces empieza la guerra y los otros generales pues no acaban de saber qué hacer con Napoleón. Napoleón entró con la friolera de 600.000 hombres en Rusia. Una cantidad, o miles de caballos, o sea, el ejército más fuerte de toda la época de Napoleón es el que invadió Rusia. Pero claro, no hacía nada más que perder batallitas los generales, y entonces el zar, forzado por la corte, tuvo que llamar al viejo Kutuzov, que tenía más de 60 años, que en esa época era realmente mucha edad, ¿no? Entonces él, lo que le dijo, le nombraron comandante general, y le dijo al emperador, al zar, le dijo: no se me meta en nada, porque voy a hacer lo que me dé la gana, y si no, voy a mi casa otra vez. Y entonces él lo que hizo fue retroceder, y además dijo: no importa que Napoleón entre en Moscú, esto es muy grande, ya no se iba para atrás, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando estaban a unos kilómetros de Moscú, en Borodino, hubo una batalla
aceptó la batalla contra las fuerzas de Napoleón y esas batallas quedaron en tablas. Los franceses en el Arco de Triunfo de los Campos Elíseos ponen Borodino, como que habían ganado. Los rusos en el Arco de Triunfo de la avenida Kutuzovsky también dicen que han ganado. La realidad es que fue una masacre absoluta. Esa batalla duró desde que amaneció hasta que se puso el sol. Al final, la única manera de vencer a los rusos era sacar la guardia. Le dijeron a Napoleón, tiene usted que echar la guardia, y dice, no quiero quemar a mi guardia, y total, quedó en tablas el asunto. En esa batalla había una colección, los oficiales eran todos aristócratas en aquella época, y entonces había oficiales que acababan de salir de la academia, como alféreces, con 17 años, y fueron tan valerosos que les regalaron unas espadas de oro con grabado por su valor, ¿no? Bien, cuando Napoleón se da cuenta de que le han incendiado Moscú los rusos, que no tiene alimentos, que tal, y se tiene que decidir a marcharse, lo que hizo Kutuzov es obligarle a ir por donde había venido, que es un sitio que ya lo habían arrasado, con lo cual lo mató de hambre. Y aquella la retirada de Napoleón, todos saben, fue el gran desastre absoluto. Bueno, llegaron a París 10 o 15 mil personas, una pérdida. Bueno, en el momento en que pasó el río Beresina, le dijeron, Kutuzov le dijo al zar, ya nos hemos echado, nos debemos parar aquí, que Napoleón todavía es Napoleón. El zar no le hizo caso. Napoleón les dio 2 estacazos fuertes, a pesar de todas las derrotas. Había ido a París, había hecho sus ejércitos, y Kutuzov, ya era muy mayor, la tensión y tal, pues murió y está enterrado en Alemania. Y el zar fue a verle y le dijo, ¿me perdonáis? Y dice, yo sí, pero ni Dios ni el pueblo ruso le perdonarán nunca. Bueno, en esa batalla de Borodino participaron por lo menos 65 futuros decentristas. ¿Qué sucedió? Que primero entraron en Alemania, vieron cómo vivían los alemanes. Después, cuando vencieron a Napoleón, entraron en París. Y dice, bueno, aquí la gente tiene libertad, la gente sale, la gente habla, la gente cuenta chistes, la gente tal, pero nosotros somos esclavos, ¿no? Y entonces deciden organizar, hay que pedirle al zar que de alguna manera hay que cambiar esto. De alguna manera hay que hacer una constitución, hay que... Y entonces se ponen en marcha. Hay un chico que tenía 17 años el año 12 en la batalla de Borodino, y que es un tal Raevski, que es el primero que empieza a montar una sublevación. Entonces, él mismo reconoce en sus escritos que en París aprendió el espíritu de la libertad, y veía en comparación que en Rusia todavía no se había quitado la servidumbre. Todavía había siervos. O sea, un regalo normal de los zares a un noble o a alguien que le apetecía regalarle una finca, pero no le regalaba la finca, le acaba de regalar 300 almas. Y esas 300 almas tenía derecho, como en la época nuestra feudal, lo podía matar, podía cortarse con las nietas, podía cambiar a un siervo por un perro o por un caballo, o sea, absolutamente un imperio. Entonces, él creó una sociedad secreta, Raevski, la sociedad del Libro Verde, y dentro de todo, tuvo la suerte de que lo cogieron antes de la sublevación, el 6 de febrero del año 22. Entonces, ¿qué hicieron? La costumbre rusa era mandar a la gente a Siberia, pero en Siberia está equivocado la idea que se tiene sobre el estar en prisión en Siberia. No estaban en prisión, estaban sueltos
O sea, lo único que tenían la obligación de estar en un sitio determinado y presentarse a lo mejor al jefe de la policía una vez al mes. Pero ¿cómo se iban a escapar? A 5.000 kilómetros de Moscú, y imposible escaparse. Entonces siempre han sido Stalin mismo, que estaba en Siberia, vivía con una campesina tranquilamente y tal. Y además les pagaban, que es lo más grande, les pagaban una pequeña cantidad para que pudieran ir a vivir con un campesino y darle una cantidad como cuando hemos vivido con familias, ¿no? Es decir, alquilados en habitaciones. Entonces este se marchó, lo echaron a Siberia, se olvidaron de él y murió, estuvo en Siberia 50 años, porque lo mandaron allí el año 22 y murió el 72. Pero cuando se produjo la sublevación de los decembristas, a él lo habían mandado allí por haber escrito la constitución esa de la Sociedad Libre Verde, se murió allí. No sé, le sucedió como si dijéramos como dirigente del movimiento un tal Pestel. Este era 2 años más viejo que este otro, pero había estado en Borodino, en vez de con 17 años, como había estado el otro, el Raes, que había estado con 19. Pero era un tío muy brillante y muy vital, y a los 30 años era coronel. Entonces, el objetivo suyo era simplemente abolir la servidumbre. O sea, más que una constitución, quería abolir la servidumbre. Y entonces también tuvo la suerte, por decirlo, que lo detuvieron, lo arrestaron antes del pronunciamiento. 3 días antes, nada más el 12. Entonces, el 27 de noviembre del año 25 murió el emperador Alejandro I, y le tenía que suceder, en teoría, su hijo mayor, Constantino, pero está sin explicar eso perfectamente. ¿Qué le pasó a Constantino? Era un hombre débil, bebía, no sé. El caso es que logró el segundo, que se llamaba Nicolás, que abdicase a su favor. Entonces se anunció que Constantino no quería ser zar, y le sucedió a Nicolás, que era un verdadero kafir, uno de los hombres más crueles de la historia. Entonces se anuncia que el 14 de diciembre del año 25 va a ser la coronación, y en ese momento los oficiales de su guardia, fundamentalmente son toda esta gente de que he hablado yo, que eran los oficiales que habían estado en Borodino y otros muchos que se habían unido a esa sociedad contra el zar, se levantan, sacan los regimientos a la calle. El Nicolás hábilmente dice que vayan entrando todos los insurrectos a la plaza de Palacio, y cuando los tiene a todos allí, los cercan, ponen los cañones en marcha, y aquello fue una masacre realmente impresionante. Entonces, que estás ahí haciendo fotos. Bueno, entonces, entre otras cosas, estos que se sublevan, todos oficiales, muchos de ellos de la propia guardia del zar, entre otras cosas, matan allí mismo en la plaza del Palacio, en la gran plaza que vais a ver dentro de nada en San Petersburgo, matan al general gobernador de San Petersburgo. La capital estaba en San Petersburgo hasta que los bolcheviques la volvieron a pasar a Moscú. Titularon la insurrección con los cañones, con lo otro, tal, y detuvieron e interrogaron a 579 personas. Y se celebró el juicio de aquellos oficiales, todos aristócratas. 5 fueron condenados a ser descuartizados, 31 a ser decapitados y 89 a ir a Siberia a perpetuidad. Y el zar dice: el mundo quedará pasmado de mi misericordia. A los que habían dicho descuartizarlos, decidió ahorcarlos.
a que había de decapitarlos, decidió cadena perpetua. Y lo único cierto es que mandó a 88 personas a Siberia a perpetuidad. Es decir, 2 años y medio de trabajos forzados y después estaban allí, como he explicado antes, libres, pero claro, en el quinto infierno, y estoy hablando de 1825, y allí tenían que estar, porque él dijo nunca más, alguien que se ha rebelado contra el zar, no quiero saber nada con ellos. Entonces ahí hay una cosa hay un par de cosas muy interesantes. Al año siguiente se cuelgan a los 5 que estaban condenados a descuartizarlos, y a uno de ellos, que era un tío muy inteligente, se le rompe la cuerda, y estaba escrito, y era una costumbre, pero ya también la Iglesia ortodoxa estaba de acuerdo, que si a un ahorcado se le rompía la cuerda, le perdonaban la vida. Pues el Nicolás dijo, lo vuelvan a colgar, y se cargaron a los 5, se los descuartizaron, digo, los ahorcaron. Entonces, los demás tenían que ir a Siberia. Y ahí ocurrió una cosa muy curiosa. Las mujeres de los dembristas, que eran aristócratas, ellos perdieron naturalmente, porque lo que hizo la corona es expropiar sus propiedades, pero no la de sus esposas, ni la de sus padres, ni la de sus suegros. Y las esposas y novias de los dembristas dijeron que se iban con su gente a Siberia. Claro, se armó el gran escándalo. El zar echaba espuma por la boca de desesperado, pero se salieron por la suya. Se dijeron, nosotros nos vamos con nuestra gente a Siberia. Cuando tenemos los 2 años y medio, ya viviremos con ellos como podamos. Y 11 chicas, una de ellas novia, que lo que hicieron casarse en la prisión, y otras recién casadas, 11 se fueron con sus maridos, y ya maridos todos, a Siberia. Entonces es muy curioso porque, bueno, el zar dijo, vale, os vais, no puedo negaros que vayáis, pero vuestros hijos serán siervos. Se los amenaza con esa, pues a pesar de todo, dijeron, pues nos vamos a pesar de todo, ¿no? Y una cosa muy curiosa es que una de ellas, toda era gente muy rica, iban con unos cantidades de trineos enormes, por la cantidad de cosas que se llevaban para poder vivir en Siberia, en el sitio donde estaban sus maridos cortando leña, ¿no? Y una de ellas no sabía lo que llamaban los trineos, porque para eso tenían servidores y los padres llorando, como es natural, los padres y otras locas y tal. Y una de ellas ve un trineo con una gran lona y le dicen, no sé usted lo que va debajo de ese trineo, pero es un piano que le han regalado sus amigas. Y ese piano sigue estando en Irkutsk, en Siberia, que es donde al final fueron a dar todos. Están ahí las casas de los decembristas. Cuando ellos salieron, era gente culta, en la casa de uno de los decembristas, de esta concretamente, que tiene ahí su piano, todos los libros que tiene están en francés, porque la corte del zar, como decía Pushkin, decía, estos saben francés, no saben ni escribir una frase en ruso, y era verdad. Bueno, de las 11 chicas, 8 volvieron, pero no volvió nadie hasta que se murió el zar, que estuvo 30 años reinando. O sea, eso fue el año 25 y hasta el año 55 no volvieron. No, mejor dicho, no hasta el 55, el hijo del zar se empeñó en que tenían que cumplir 30 años. Y como habían ido el año siguiente con el proceso y con todo eso, pues hasta el año 56, un año por el su padre, no hizo la amnistía. Y ahora los que volvieron, si se habían ido, aunque se habían ido con 30 años, pues tenían 80, más de 80, ¿no? A pesar de todo, volvieron y bueno, entre las crueldades del Nicolás I, es que como él veía que se habían rehecho esas familias y que más o menos vivían, porque un sabio le dijo al zar, no los maten a los 88 que mandaban a Siberia, déjelos,
como son gente con dinero, sus familias algo harán por el desarrollo de Siberia. Y efectivamente, Irkutsk, donde ellos al final van a vivir, es el París de Siberia. Es una auténtica maravilla. ¿Qué museos hay? ¿Qué universidad tiene? ¿Qué cursos de verano? Hay, bueno, puedo decir que hay un instituto de español, y la directora del instituto en Irkutsk es Olga Strer, que es muy amiga mía, y es la catedrática, va por la calle además, y oyen hablar español, y las chicas enseguida dicen, ¿españoles? ¿Podemos ir con vosotros? No se invitan a nada solo por practicar. Y digo, bueno, a ver si practicáis bien, os lo voy a decir a vuestra jefa, a nuestra jefa, ¿a quién? Digo, a Olga. ¿Usted conoce a Olga? Sí, 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 ya se ponen todas nerviosas, pero es muy curioso. Bueno, pero por contar la última barbaridad del Nicolás, como el Nicolás veía que se habían salido con la suya, se cabreó y los mandó a 800 kilómetros a pie y encadenados. Además de que lo había castigado yo todavía en Siberia, lo mandó al quinto infierno. Y bueno, así estuvieron cuando los amnistiaron, les prohibieron vivir en San Petersburgo o en Moscú, pero ellos se saltaron todo y se reunieron, los que pudieron, se reunieron en la catedral de Kazán, que la veréis en San Petersburgo. Es la historia de los decembristas. Los decembristas, claro, pues es un símbolo de la primera vez que alguien se opuso a la autocracia absoluta, a la monarquía absoluta. Esa sería la primera parte. Bueno, el tiempo pasa volando, es que eso lo recuperaré menos 20, bendito sea Dios. Bueno, entonces, el heredero de Nicolás I, de este bárbaro, era un déspota, es un tío que era capaz de sacarle los ojos a un perro, era un salvaje. En cambio era un hombre muy bondadoso, Alejandro II, y entonces por fin aceptó el hacer la liberación de los siervos. Pero claro, él querría haber hecho algo más, pero no le dejaron todo el entorno de su gente y hicieron verdaderamente una barbaridad, porque el siervo liberado le tenía que comprar la tierra al señor, y el señor se quedaba con las mejores tierras, dejaba las peores y encima creó una comunidad de tal forma que decía, usted tiene 2 hijos, pues tantos metros cuadrados. Tiene un hijo más, se lo quitamos a este y le damos a usted. Y se pasó el día repartiendo tierras según tuvieran más hijos o menos hijos. Entonces, claro, lo que fue es a los dejó en la miseria. Se podría decir vivían peor siendo libres que como habían vivido como siervos. Entonces eso lo hizo el año 1861, 6 años después de la muerte de su padre. Y 20 años después se lo cargaron. Los anarquistas, a pesar de todo, Alejandro II, que lo vais a ver también, es la famosa iglesia de Jesucristo sobre la sangre en San Petersburgo, en el mismo sitio donde lo mataron. Bien. Entonces muere, le sucede a Alejandro III, y Alejandro III era un poco como el abuelo, un poco más bestia, sobre todo por lo que había pasado a su padre, que entonces fue un represor y nombró al hermano de su padre, que se llamaba Sergio, que era un gran príncipe, lo nombró general gobernador de Moscú, y ese era otro salvaje, el Sergio famoso. Entonces, era un alcohólico, Alejandro III, y murió de cirrosis con 48, 49 años. Entonces le sucedió Nicolás I, el famoso, el último zar. Nicolás II. Nicolás II, perdón, Nicolás II. Y Nicolás II realmente el problema es que era un imbécil. Entonces, así fueron las cosas, ¿no? Había nacido, y la gente le decía, no, si no me extraña, un día que la Iglesia Ortodoxa celebra, es San Job el Desgraciado. Otro tipo
la paciencia de Dios. Pues para esas cosas, San Job el desgraciado, y ya Dios decía el 6 de mayo, ¿no? Entonces, los siervos estaban absolutamente en la miseria, pero lo de siempre, en Esparta, que está en la miseria, pues eran prolíficos, tenían mucha gente, y entonces apareció un gobernante que ya lo había nombrado, Alejandro III, ¿viste? Que dijo: hay que industrializar el país, estamos vendiendo materias primas y comprando artículos terminados, no puede ser. Y entonces, pues es un tío, empezó a montar los ferrocarriles para poder llevar la producción agrícola al extranjero, total, la industrialización a costa siempre del campesino, hasta el punto de que hay una frase de él que dice: el que los campesinos se mueran de hambre es una bendición para Rusia, porque tenemos riqueza, es otra riqueza, el que tal. Me recordó lo que decía el cardenal Richelieu. El cardenal Richelieu tiene una frase, siendo cardenal de la Santa Católica Iglesia, que decía: los salarios bajos y los impuestos elevados son muy buenos para el pueblo, que a la manera de las bestias de carga deben estar siempre dispuestos a trabajo constante. Entonces este tenía la misma idea, prácticamente la misma mentalidad. Pero claro, en el momento en que se pone a industrializar para hacer el ferrocarril, que lleva industrias metalúrgicas, ya está el fermento revolucionario ahí, andando poco a poco, empiezan a hacer huelgas, no tenía compasión, decía que la autocracia es la autocracia, que la gente tenía que quererle y si no le quería le tenía que temer, y sacaron, bueno, en estos años primeros del siglo, sacaron a la calle 500 y pico veces a unidades militares para repeler las huelgas, y mataban, les daba igual de un color que de otro, o sea, mataban a miles de personas. Pero claro, es que la manera de vivir de esta gente que había empezado a industrializar, la manera de vivir los obreros, era verdaderamente tremenda. Prohibieron las casas de adobe porque no sé quién se inventó que el adobe transmitía el cólera. Qué cosas más. Hicieron, a base de ladrillos, hicieron unas especies de barracas sin ventilación, sin ventanas, sin servicios, y en esas barracas, en la época que empezó la industrialización en Rusia, se educaron 38.000 niños. Verdaderamente es tremenda, ¿no? Yo tengo aquí cosas en este libro que son muy interesantes, pero solo para leerlo, pero no vale la pena. O sea, siempre pasó en todas partes donde se ha industrializado a lo bestia, como en Inglaterra. La acumulación de capital para industrializar es siempre a costa del campesinado, siempre ha sido así, a costa de la tierra. ¿Por qué? Venían 14 horas de trabajo diarios, y cuando reclamaban, por ejemplo, y simplemente les castigos corporales, encerrados en sitios húmedos y tal. Hay gente que los ha visto y dice, bueno, gente en harapos, desfallecida, tirada en un suelo con 5 centímetros de agua y dando de mamar a un niño. O sea, bueno, todas las escenas de toda esa época son verdaderamente tremendas. Y entonces, el año 1905, un cura, que es un personaje también muy difícil de saber la verdad sobre él, el padre Gapón, le había permitido, el Estado le había permitido crear una sociedad de obreros, de empresas y de minas y de tal. Y entonces él empezó a ayudar, realmente a ayudar a las familias en lo que podía. Y de repente tiene una idea que dice, esta miseria que tenemos, que es debida a los oficiales que tenemos, a la burocracia que tenemos, a que todo el mundo viene a robar y nos mata de hambre y tal, y no conseguimos nada, hay que llevarle estas peticiones al zar. Y se le ocurrió organizar una manifestación
con todos los obreros de San Petersburgo y sus familias, las mujeres, los niños, todos juntos. Y van el 9 de enero del año 2005, confluyen desde todas las calles para ir hacia la plaza de Palacio, con la idea solo de presentarle un manifiesto que en este libro está entero, pero que lo más importante para mí es la frase en la que le explican al zar que con tanto sinvergüenza alrededor, con tanto corrupto, que les roban la comida, que les discuten los salarios, que no les dan no tienen la más posibilidad de curarse una enfermedad, etc. En la frase dice, Señor, derriba el muro que te separa de tu pueblo. Es lo más bonito del manifiesto, que lo había hecho el padre Gapón. El padre Gapón se pone a andar en esa radar al lado de un anarquista, que era un jefe, un líder de los obreros. Llegan a la plaza del Palacio, esa enorme plaza que vais a ver también vosotros la semana que viene, y el tío del zar, el famoso Sergio ese, que lo había nombrado su padre, no hace más que poner los cañones allí y se lleva por delante a la gente pacífica que está simplemente en imagen pancartas con el retrato del zar, himnos nacionales y estandartes litúrgicos. Y entonces hicieron una gran masacre. Y claro, todos los que contemplaron esa barbaridad, esa insensatez, dijeron, esto ha acabado. A partir de entonces a Nicolás le pusieron Nicolás el Sangriento. Y ya no pudieron parar las cosas. Era una huelga detrás de otra, detrás de otra, y con eso, aunque aguantó todavía 12 años, pues hasta el 17 no cayó. Se sublevaron los cuarteles, se sublevaban las flotas, y uno de los más conocidos es el acorazado Potemkin, que hay una película que encargó Stalin a Einstein el año 20 años después, en 1925, que es los marineros, no solo en la flota del Mar Negro, sino también en Vladivostok y también en Kronstadt y en otros sitios, se quejaban de que la comida aparecía con carne con larvas y se negaban a comerla. Y entonces bastaba que dijeran eso para que empezasen a latigazos con ellos. Y entonces este acorazado se subleva y el líder de ellos, que era un bolchevique, se enfrenta con el primer oficial y el primer oficial saca la pistola y se lo carga. Inmediatamente los marineros cogen a los oficiales y todos arman. Los de uno detrás de otro arman. Y hay una cosa, una anécdota muy curiosa. Cuando rodaron esto, las aguas hacía bastante frío y nadie quería asumir el papel de oficial tirado al agua, porque el agua estaba fría. Y el que hacía el papel de ese primer oficial, el que mató al otro, dijo que era un tal Alessandrov, casado con la actriz más guapa de la época, con la liuba esta, Olga Liuba, dijo, pues yo hago el papel de los 7. Vamos, le dijo al director, no te preocupes. Se vestía de primer oficial, vestido de oficial, lo cogía a los veos y al agua, y rodando. Subía para arriba, se cambiaba, otro oficial, le volvieron a poner otra cosa, teniente, al agua. Entonces, claro, hizo la machada de tirar al agua 7 veces, porque los oficiales de ese barco eran 7. Había esos oficiales y maquinistas y tal, y esos 7, y él se tiró 7 veces. Entonces, claro, Stalin lo premió, le dijo este es de los que yo quiero, ¿no? Entonces, consiguieron autorización de las autoridades de Odessa para bajar el cadáver del comunista, del que era líder, al que había matado el primer oficial, y lo dejaron al pie de una escalera que es muy bonita, es la escalera Richelieu.
mucha gente piensa que Richelieu, que es un descendiente de aquel cardenal, fue el fundador de Odessa. No, el fundador de Odessa fue un español, y mucha gente no lo sabe, era José de la Riva, que era amante de doña Catalina, que como Catalina una amante más le daba igual, ¿no? Entonces, la calle principal de Odessa no es la calle de los comunistas, ni la calle de Lenin, ni la calle de tal, es la calle de, como él se nacionalizó, por así decirlo, ruso, entonces él se llamaba como Stalin, Joseph, y entonces y unió el apellido, en vez de ser de la Riva, de Riva, y entonces la calle principal de Odessa es la calle de Joseph de Riva, Entonces la escalera es la escalera Richelieu, porque en lo alto de la escalera hay una estatua de ese Richelieu, que era un hombre de los que mandaron, cuando se fundó Odessa, mandó como gobernador allí Catalina, cuando ya se había ido, porque este era almirante, el de la Riva era almirante. Entonces salieron y había una masa tremenda de gente para presenciar el entierro de este comunista, del que se había sublevado en ERA. Y vuelven a hacer la burrada los rusos de sacar las tropas y en esa escalera ametrallar, le da igual mayores que jóvenes, que madres, que esposos, que niños, una auténtica masacre. Y precisamente a Einstein a hacer la película, una de las escenas más bonitas es que a una madre se le desprende el niño, lo lleva en un carricoche y el carricoche baja las escaleras él solo con el niño dentro, mientras a la madre la ametrallan. La película El acorazado Potemkin, es una pena que aquí no reproduzcan casi nada de Einstein, ha sido considerada 2 veces como la mejor película muda de todos los tiempos. Bueno, realmente pasó el 2005, vencieron, mataron entre las 3 flotas que se sublevaron, la de Vladivostok, la de Krostov y la del Mar Negro, mataron a 1000 marineros. Ahora, la gente que mataron en la calle son verdaderamente miles de... Y entonces ya lo que pasó es que a partir de ese momento la monarquía estaba condenada, era una huelga detrás de otra, una huelga detrás de otra, se levantaban los mineros, se levantaban los campesinos, se levantaban los de la metalurgia, los del otro lado y tal. Y entonces lo que hacía el rey, el zar, era sacar tropas a la calle y matar gente, y no más que defenderse y tal. Y hay una frase que es así, os la voy a leer porque demuestra la mentalidad de ese idiota. A ver si lo tengo aquí, porque eso es 99. No es esto, 99, no, debe ser la... No, bueno, el artículo primero de la ley constitucional, por así decirlo, de la ley, por llamar de alguna manera, la ley fundamental del zarismo, dice: el emperador de todas las Rusias es un monarca autocrático y su poder es ilimitado. El mismo Dios ordena que sea obedecido, lo mismo por conciencia que por miedo. Una cosa asombrosa. Pero yo quería leer una cosa de este hombre, que la tengo marcada, pero se debe perder. Aquí está, sí. Después de la masacre del año 2005 en la plaza de Palacio, soltando cañonazos a una multitud de 200.000 personas que son obreros con sus mujeres y con sus niños, él no dice nada más que lo siguiente. Unos días después, 10 días después, va a una catedral y él mismo lee una homilía. Y la homilía dice: siento mucho la muerte de víctimas inocentes, pero es que han sido arrastradas al error por ladrones y bribones. Creo que aparte de un puñado de gentes entregadas al vicio y despreciables,
La inmensa mayoría de los obreros son y serán rusos ortodoxos que aman a Dios, al zar y a su país, verdaderos hijos de Rusia, y yo les perdono sus culpas. Te perdono lo mandado. Bueno, pues yo con esto he terminado. Ya la tercera, ya sabéis que es la Revolución de Octubre, que se podría hablar un poquito más de, por ejemplo, cómo Lenin, que era un genio, y realmente supo aprovechar todas estas cosas para meter sus células y tal, convencer y hacer comunistas a los sargentos, y venga a levantar y tal. Y claro, lo que él decía, dice, la llama empezó, pero de la chispa ya falta la llama que se debe alzar por delante, ¿no? Entonces ellos eso lo hicieron muy bien, y hay un libro muy interesante que se titula el esfuerzo de los bolcheviques en 3 revoluciones para ganarse el ejército. Y eso es lo que hicieron, saber aprovechar todo esto para... Señor, muchas gracias. Bueno, entonces quedamos emplazados para un encuentro en la tercera fase, ¿no? Y me habré muerto para entonces, ya en octubre, de aquí a octubre. Bueno, le proponía al embajador, Amaro González Mesa, que cerrase el acto, y dice que él no cierra nada, que él quiere abrir puertas y ventanas, de cerrar nada. Entonces, pues nada, bienvenidos, pero lo del encuentro en la tercera frase es utilizar las palabras, aquí figura, y habrá que cumplir con este cometido, esta amenaza, ¿no? ¿Qué remedio nos queda? Muy bien, pues nada, gracias y... No, que si alguien quiere preguntar algo, que lo vea. Ah, bueno, sí. ¿Eh? Exactamente. Sí, yo le quería preguntar... Ah, perdón, si hay alguien detrás. ¿Nos quiere preguntar algo antes de marchar? Dígame. Ah, soy yo. Creí que había que levantado la mano Andrés tanto, digo, que quedo detrás. No, es que estaba más alto. Bueno, yo primero agradecerle a usted la explicación, la confidencia y preguntarle una cosa. ¿La batalla de Borodín fue para evitar que llegaran a Moscú? No. La batalla de Borodino fue solo una batalla de desgaste. Lo que Kutuzov quería era, vio ya lo que ellos habían pasado hacia adelante, hacia Moscú, y dice, hay que, de alguna manera, que presentar batalla. Y entonces, presentarles, había de cada lado un disparate de soldados, ¿no? Pero la idea de Kutuzov fue batalla de desgaste, y entonces consiguió su objetivo. Lo que pasa es que Napoleón todavía tenía... Para hacerse una idea de lo que le costó a Hitler llegar a Borodino, Napoleón llegó a Borodino teniendo que ir a caballo en fin, y a pie, su gente, llegó a Borodino en 80 días, y los alemanes, por la resistencia de los rusos, tardaron 130 en llegar a Borodino. Y es una cosa curiosa, en Borodino se hace una gran fiesta todos los años en septiembre, que es el aniversario de esa batalla, porque a pesar de que por allí han pasado todo bicho viviente, la iglesia de Borodino, que es una monada, ahí está en pie. Y el pueblo lo destrozaron. Pero vamos, la idea era una cosa de desgaste. Luego, cuando terminó esa batalla, en la que murieron, se calcula que 35 o 40.000 de cada lado en ese día, los oficiales y el zar querían que Kutuzov volviera a presentar batalla, y se conserva en Moscú, detrás del Museo de Borodino, la choza, la habrán arreglado un poquito, donde se reunió con sus oficiales Kutuzov y con los más generales para decir, no señor, no presentamos más batalla, no quiero perder más tropas. Y bueno, lo llamaron de todo. El zar le mandó una carta insultándolo de mala manera, y él dijo, no, hemos quedado en que yo soy el que manda, no se presenta más batalla, que entre en Moscú. Ya saben que entró en Moscú, y lo primero que hicieron los rusos es quemar la ciudad.
incendiar la ciudad. Y entonces le deja al pobre, a Napoleón, hay cuadros que está él con los brazos detrás viendo el incendio de Moscú, pero él lo que esperaba es que llegase la rendición de Alejandro, y entonces que viniesen a entregarle las llaves de la ciudad, y no apareció nadie, y entonces aguantó, pues no llegó al mes, un poquito más de un mes, y se dio cuenta de que se van a morir ahí de frío, pero retrasó demasiado el marcharse y lo pasaron muy mal. Ahí en el Museo Borodino hay cuadros de la retirada que son espeluznantes. Perdón, y al incendiar Moscú, el pueblo de Moscú, ¿a dónde se fue? Pues iban a las aldeas, escapaban, se iban a las aldeas o se juntaban en las zonas del exterior y tal. Pero incendiaron el centro de Moscú, lo dejaron, como eran todas casas de madera, es decir, lo convirtieron en cenizas. Pero además, claro, eso supuso que no tenían con qué alimentar a sus tropas Napoleón. Ese es el motivo de que se tuviera que marchar. No tenía ninguna posibilidad de sobrevivir ahí. Sin población no había apoyo ninguno, claro. Que sin la población de Moscú él se encontraba sin apoyo ninguno. No tenía ni vamos, claro, iba a sacar la carne. En aquella época habría por lo menos 1 millón de personas allí dentro, ¿no? Supongo, muchísimo. No, yo creo que Moscú en esa época tendría... no tendríamos allá de 100.000 personas. 100, porque estamos hablando de 1812, ¿no? Yeah. Para los rusos, la invasión de Napoleón, para los rusos fue un gran ejemplo lo nuestro de 1808. Y entonces aprovechaban realmente ese ejemplo de rebelarse contra Napoleón, y Napoleón en Santa Elena reconoce una cosa muy curiosa, que su error más importante no fue atacar Rusia, fue atacar a España. Era el mejor ejército que había encontrado. Es muy curioso. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Dime. Bueno, nada más decirle, bueno, yo lógicamente no voy a entrar en discutir con usted sobre su opinión de la época del zarismo y demás. Decirle nada más que cuando ha mentado este gran duque Sergio no pudo mandar a las tropas matar o repeler la revolución del Domingo Sangriento de enero de 1905 porque el gran duque Sergio era gobernador de Moscú. Entonces no era el gobernador... No, tiene razón. De San Petersburgo. El que era el gobernador, que era otro gran duque, era el gran duque Vladimiro. Nada más y nada menos que el abuelo de una señora gorda que vive aquí en España. Pero es la gran duquesa, la gran duquesa María Vladimiro. Pero yo creo que Sergio, estoy equivocado, Sergio era gobernador de San Petersburgo. No, el gran duque Sergio era el gobernador de Moscú, era tío del zar también, y estaba casado con una hermana de la zarina, que era alemana, y le pusieron una bomba, no sé, un grupo nihilista, anarquista, que lo destrozaron totalmente. A raíz de la revolución del Domingo Sangriento de 1905, ¿me entiende? Entonces el que manda la tropa, sin saberlo el zar en ese momento, pero sí estoy de acuerdo que luego el zar responde de la forma que usted me ha dicho, que ha comentado, vamos, a todos nosotros, es el gran duque Vladimiro, que era el abuelo, repito, de una señora gorda, perdón la expresión, que vive en España, que es la que se viene a llamar la gran duquesa María Vladimirovna. ¿Me entiende? Que es de los rusos llamados blancos exiliados. Pero lo cierto es que al Sergio lo mataron... Al gran duque Sergio lo mataron... 30 días después de... menos, a los 20 días. A los 20 días, exactamente, en Moscú, porque era el gobernador de Moscú. Sí, que tiene razón usted, tiene razón. Por cierto, hablando de... eran continuos los atentados contra el zar, contra propietarios y demás, eran continuos. Incluso sus mejores ministros, y no sé si usted está de acuerdo que uno de los mejores ministros que pudo tener Nicolás II fue Stolypin. Sí, claro. Y lo mataron también. Sí. ¿Me entiende? Los grupos... Han matado desde 1905 hasta 1917, mataron a más de 700 grandes cargos los socialistas revolucionarios. No había partidos en la época de los zares
pero sí había ilegales 3 grupos: los socialistas revolucionarios, los liberales y lo que podríamos llamar bolcheviques, que entonces eran los socialdemócratas. Y entonces los socialistas revolucionarios tenían como objetivo cargarse gente del entorno del zar. Bueno, pero antes de estos grupos que eran políticos como tal, estaban los que se llamaban los lilistas. Sí, bueno, eso sí, claro, sí. Pero bueno, yo me estoy refiriendo ya a partir del momento en que dicen hay que ir a por el zar después de esta masacre. Y es cuando toda esta gente, sobre todo los socialistas revolucionarios, tienen sus células que ni se conocían unos a otros solo para matar gente. Concretamente, bastante antes, en la época de Alejandro II, una vidente le dijo a Alejandro II que sobreviviría a 7 atentados. No le dijo más y en el 8º se lo cargaron. Bueno, en el momento que lo matan a él, lo intentan matar, él acude a ver a los cosacos que estaban medio muertos. Entonces, cuando se lo encuentra otra vez, o sea, se da cuenta uno de los tíos que ha tirado la primera bomba, que está allí viendo a los heridos y le tira la segunda. Usted sabe mejor que yo que Lenin inicialmente de alguna forma entra en política porque ahorcaron a un hermano suyo que intentó matar a un zar. Sí, estaba en el complot para matar al zar, sí. Lo que vengo a decir que independientemente de lo que usted, el análisis que hace de los zares y de su actitud y de la autocracia y demás, que no dejo de compartirlo, vamos, me entiende, pero también hay una respuesta ahí totalmente brutal, ¿no? Por parte de esos grupos que muchas veces procedían de la inteligencia y de la aristocracia, ¿eh? Sí, pero, hombre, es evidente que era gente con cultura, o sea, no era gente, a pesar de los poquísimos estudiantes universitarios que había, porque en este mismo libro vienen datos y a fin del siglo, o sea, unos años antes de 1905, en toda Rusia, con cerca de 100 millones de habitantes que ya tenía, había solo 5.000 estudiantes universitarios. Y por eso el zar odiaba, decía que sus enemigos eran los abogados y los ingenieros. Bueno, Lenin, por ejemplo, ¿no? Y claro. Kerensky, no sé si usted sabe que la madre de Kerensky participó en el intento, en el asesinato de Alejandro II y tenía en su, digamos, tenía dentro de ella Kerensky y no la mataron por eso, porque estaba embarazada. O sea que Kerensky era abogado. No, algo he leído de ese En ese sentido, de lo que dice usted en la Iglesia del Salvador de la Sangre, ¿me entiende? Nada más era eso. Más cosas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien, pues repito, muchas gracias por estar aquí y gracias al compareciente por esta interesante conferencia y las preguntas que ha habido también interesantes. No, ya veo que se lo sabe mejor que yo, aquel señor. Y mejor que peor, sino igual, diría. Muy bien. Gracias. Muy bien. Nada, acabamos.